Al verme después de todos estos años con el colosal poder que hoy me pertenece y la sabiduría que me han otorgado todos los siglos que he vivido, me parece increíble la manera en la que mi historia inició. El día de mi nacimiento, mi madre pudo atestiguar cómo yo tenía que arrastrarme por el suelo, incapaz de levantar la cabeza, ya que había nacido con una discapacidad. Era el más pequeño y débil de mis hermanos, y en la profundidad de la selva donde mi madre había decidido que todos nosotros viviéramos, las posibilidades de sobrevivir se inclinaban en mi contra. Podía ver el amor que mi madre nos tenía, pues a pesar de volver a casa un poco antes de la caída del sol, con múltiples heridas en su piel, por todas las dificultades que sufría, para poder apenas alimentarnos lo suficiente para no morir de inanición, ella nunca dejó de salir muy temprano cada día para buscar alimento. Pronto entendí que la selva era un lugar hostil para las criaturas débiles. En muchas ocasiones estuve a punto de morir ahogado, ya que en ciertos periodos de tiempo, una intensa lluvia inundaba gran parte de la tierra en este lugar. Durante muchos años, todo lo que mis hermanos y yo conocíamos era el interior de nuestra cueva, pues sabíamos que afuera había otras criaturas buscando la manera de alimentar sus propios estómagos y los de sus crías. De repente, un día vi cómo el sol se ocultó por completo y trajo consigo uno de los sucesos más complicados para mi vida, dada la situación en la que me ponía mi discapacidad. Mi madre no volvió. Nunca se había ausentado por más tiempo del que le toma el sol recorrer el cielo hasta ocultarse en el ocaso. Días después, yo y mis hermanos confirmamos que ese terrible presagio se había convertido en una realidad. Teníamos ya más de 3 días sin comer. Llega el momento en el que el instinto de supervivencia desactiva la necesidad de estar seguros. Decidimos por primera vez en toda nuestra vida avanzar más allá de los confines de nuestra cueva. Yo buscaba la manera de avanzar con la misma velocidad con la que se estaban moviendo mis hermanos, aunque me resultaba imposible. Rápidamente me arrastraba por el espeso suelo de la selva y toda criatura que tuviera un tamaño menor al nuestro se convertía en nuestro alimento. Llegábamos a comer cosas repugnantes que se arrastraban en el suelo como yo, cosas que nos enfermaron, insectos con aspectos horribles e incluso plantas que nos hacían alucinar. De alguna manera, habiendo pasado más de 100 soles desde la última vez en la que vimos a nuestra madre, habíamos podido sobrevivir. Uno de los días en los que salimos en busca de alimento, llegamos hasta un pequeño claro que nos dejaba a todos al descubierto. Nuestra madre nos había advertido de todas las bestias feroces que podrían buscar comernos y nos prohibió rotundamente quedar al descubierto, bajo ninguna circunstancia. Pero justo en el centro de ese claro había una flor peculiar que no pude evitar arrastrarme hasta ella y devorarla. Ningún animal me atacó, pero esa flor me hizo enfermar. Creo que estuve dormido por más de 2 soles y por fin, cuando fui capaz de abrir los ojos con el nacimiento del nuevo día que golpeaba mi cara a través de la cueva, noté que mis hermanos ya no estaban. Con gran dificultad me arrastré hasta los lugares donde acostumbrábamos cazar nuestro alimento, pero no pude encontrar ningún rastro de ellos. Me invadió la preocupación y el miedo. Volví a la cueva y me posicioné detrás de una roca, donde contraje mi cuerpo tembloroso y decidí esperar hasta que ellos volvieran. Nuevamente me vi obligado a aceptar las circunstancias. El tiempo me mostró la verdad. Me habían abandonado en esa cueva. Tal vez el tiempo que pasé inconsciente al consumir esa flor los hizo pensar que yo había muerto, o tal vez simplemente cada uno decidió seguir su camino. Era claro que las cosas serían aún más complicadas para mí desde ese momento. Mi limitada movilidad me dificultaba mucho encontrar comida, además de que me convertía en una presa fácil para las peligrosas bestias. Sabía que la única posibilidad que tenía para sobrevivir estaba un paso más allá del miedo que sentía por dejar la cueva. Poco a poco me fui acostumbrando al amargo sabor de algunos insectos a los que despreciaba cuando estaba con mis hermanos. Ya no eran más una opción, se convirtieron en la única posibilidad para mí. Arrastraba mi cuerpo por la selva, buscando bajo la tierra, en la corteza de los árboles y en los arroyos poco profundos. La absoluta soledad empezó a hacer estragos en mí.
El paso de la luna se volvía más largo y todos los sonidos de la noche más atemorizantes. En algunas ocasiones, al quedarme dormido, confieso que el pensamiento de no querer despertar más era recurrente. De igual manera, estaba seguro de que si las cosas seguían siendo de la misma forma, no podría resistir demasiado tiempo. Pero, sin esperarlo, llegó ese extraño día que recordaré por siempre. Mientras recorría las zonas que de antemano sabía que eran seguras para buscar comida, examinaba un agujero que encontré en el suelo y escuché algo que era disonante a todos los sonidos que me rodeaban y que se habían hecho comunes para mí. Giré mi cuerpo lo más deprisa que me fue posible y pude verlo. Mi madre nos advirtió en muchas ocasiones sobre esta criatura. Su orden era contundente. Cada vez que lográramos presentirlo, incluso si no estábamos completamente seguros de que se trataba de él, deberíamos de huir lo más rápido que nos fuera posible. Lo describía como el demonio de la selva, un arma perfectamente diseñada para matar. La descripción que había hecho sobre él era exacta. La ferocidad de sus poderosos colmillos que mostraba ante mí, sus ojos desbordados en locura y la más inconmensurada ira, sus poderosas garras que con gran cautela movía por el piso de la selva. A muy pocos metros de donde yo estaba, un feroz jaguar me acechaba, o por lo menos eso creí, durante los primeros segundos en que lo presencié, hasta que al haber firmado mi rendición, por lo imposibilitado que me encontraba para mover mi cuerpo, por el profundo terror que me produjo, noté que su mirada no estaba siendo dirigida a mí, sino a algo que estaba a un costado. Tenía que saber de qué se trataba, buscando una esperanza de sobrevivir. Tenía que saber si eso que llamaba la atención del jaguar podría darme una oportunidad de escapar. Lo que vi al girar nuevamente mi cuerpo fue más impresionante aún que el poderoso felino. En todos los siglos que tengo de vida, he visto una incontable cantidad de jaguares. He visto desde sus momentos de mayor auge, siendo los reyes absolutos de la selva, hasta los días que los llevaron a la decadencia y a tener que huir cada vez a mayor profundidad en la selva. Pero nunca en toda mi vida volví a presenciar una criatura similar al ave que vi en ese momento. Era enorme, incluso llegaba a superar el tamaño del jaguar. Sus plumas parecían tener luz propia y los intensos colores, al igual que diversos, tenían mayor intensidad que nada que haya visto. Una corona de plumas sobre su cabeza le otorgaba la majestuosidad que merecía. Por supuesto, a pesar de que aún llega a impresionarme el recuerdo de la imagen que esa ave proyectaba. En ese momento no era consciente de lo que estaba viendo. Yo solo conocía el interior de mi cueva y los insectos que consumía. De lo único que tenía seguridad era de que en cualquier momento el jaguar intentaría matar al ave, y segundos después, por lo menos lo intentó. El felino dio un gran salto hasta donde estaba, pero en un espectáculo de luces y colores que nunca podré olvidar. El ave extendió sus alas y se fue volando velozmente, no sin antes producir un verdadero torbellino que nos expulsó a muchos metros de distancia. Yo impacté contra un árbol y por primera vez mi pequeño tamaño y peso habían sido una ventaja. Creo que solo por eso no morí con el impacto. No me fue posible ver lo que pasó con el jaguar. Supongo que entre todos los golpes y la impresión que nos provocó ese fuerte viento, decidió huir de ese lugar. Yo esperé por algunos minutos, oculto entre todas las hojas secas que habían cubierto mi cuerpo, para confirmar si alguno de los dos volvería. Tiempo después, entendí que ambos habían escapado. Yo seguía con el estómago vacío, golpeado y muy asustado. A lo lejos, sobre una colina, pude ver un destello de color azul que resultó ser familiar. Sabía que cuando la luz del sol impacta contra cierto tipo de escarabajos, produce ese destello peculiar, así que las ansias por los reclamos de mi estómago me obligaron a subir la empinada colina. Hice malas estimaciones sobre lo que podía ver desde el suelo. Era mucho más alta de lo que pensaba. Mi apetito no hizo más que aumentar durante mi tortuoso recorrido.
solo para darme cuenta al llegar a la cima que no se trataba de un escarabajo, sino de algunas plumas plateadas, azules y doradas. Supuse que pertenecían al ave que vi anteriormente. Junto a ellas noté que estaba una especie de nido gigante con 3 grandes huevos de un color muy extraño. No lo pensé 2 veces. Después de una serie de torpes golpes y una labor increíblemente complicada, pude superar el grueso escudo de los huevos para después devorarlos. Regresé rápidamente hasta mi cueva temiendo que la furiosa madre pudiera haber visto lo que acababa de hacer. Esa noche dormí profundamente. Está por demás decir que después de un periodo tan intenso de hambruna, dormir con el estómago lleno es una recompensa en sí. A partir de la mañana siguiente fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Estaba empezando poco a poco a ser consciente de cosas que antes ni siquiera eran evidentes para mí. Ciertos colores, ciertos aromas, el verde de la selva parecía ser más intenso. Pude notar que mi cuerpo se movía con mayor velocidad. Algunos insectos que anteriormente me eran imposibles de alcanzar se convirtieron en mi bocadillo preferido. Con el paso de los días, noté que algo estaba cambiando también en mis pensamientos. Era capaz de idear procesos lógicos que me permitían atrapar a mis presas con anticipación. Estaba diseñando trampas sofisticadas que hicieron que la obtención de alimentos dejara de ser un problema. Empecé a ser consciente de las ventajas que me daban ciertas zonas en la selva, donde al estar rodeada de un tipo particular de vegetación, podía escuchar los pasos de los depredadores sin tener que preocuparme por una emboscada. Aunque aún era un lisiado que tenía que arrastrarme por el suelo, me estaba volviendo más inteligente. Al poco tiempo el inusual crecimiento de mi cuerpo era algo que no pasaba desapercibido. Durante toda mi vida fui el más pequeño, el más débil, el peor alimentado, pero a partir de hoy todo era diferente. Había alcanzado los 2 metros de altura y era enorme, totalmente cubierto en músculo. Podía moverme con una gran agilidad, comía todo lo que yo quería, en el momento en el que lo deseaba. Los depredadores ya no eran un obstáculo para mí, y el poderoso jaguar tenía que huir ante mi marcha. Empecé a construir mi primer hogar. Ya no podría conformarme más con una oscura y húmeda cueva. Con algunas piedras y árboles construí mi primera casa que me protegía de todo el entorno, y por primera vez en toda mi vida pude levantar mi cuerpo sin ningún tipo de ayuda o soporte. Me había convertido en el indiscutible rey de la selva. La euforia que sentía me hizo ser capaz de trepar mi primer árbol hasta llegar a su copa, y ahí pude ver todo el reino que me pertenecía. Miré a los ojos ese verde infinito que se oculta en la selva, hasta más allá de donde mi visión podía alcanzar, y todo parecía estar en su lugar. De ninguna forma podría imaginar lo que pasaría después, las criaturas que conocería al adentrarme más en la selva, esas criaturas que significarán un cambio radical en mi vida, en el curso natural de toda la tierra, y la forma tan radical en la que cambiarán mi existencia. Esas criaturas misteriosas que se abrían como yo a un mundo nuevo e inexplorado fueron también los primeros que me llamaron de esa forma extraña que no logré entender en esos momentos. Ellos fueron los primeros en llamarme Dios.